Buenos días, seguimos con objetos y hoy vamos a ver cómo se manejan por referencia. JavaScript maneja los valores que tiene en memoria por valor o por referencia. Los tipos básicos number, boolean y undefined se manejan por valor. Eso significa que la celda de memoria que tiene asignada una variable contiene el valor directamente, el número, el booleano true o false o la representación del undefined. Los strings se generan por referencia y los objetos se generan también por referencia, porque tienen longitudes variables, van creciendo y disminuyendo a medida que se utilizan. Los strings, como son un tipo básico, se implementan de una forma que son virtualmente equivalentes a los tipos por valor y que no tienen ni efectos laterales ni problemas con la igualdad, como tienen los objetos. Por eso, aunque se implementan por referencia, podemos considerar, digamos, de cara al uso, que se manejan por valor, se pueden comparar y se pueden utilizar sin miedo a que ocurran efectos laterales. Pero en los objetos tenemos que conocer muy bien cómo funcionan las referencias para poder manejarlo correctamente. Vamos a ver entonces cuáles son los efectos laterales que aparecen en la asignación cuando tenemos objetos y los efectos laterales que aparecen también con la identidad, porque hay que conocerlo bien para poder hacer programas JavaScript de cierta sofisticación. Vamos a ilustrar con este ejemplo de allí cómo son los efectos laterales. Si nosotros definimos una variable x a la que asignamos un objeto vacío aquí, se nos crea esta variable x que tiene un puntero que apunta a este objeto de aquí. Si nosotros creamos una variable y a la cual le asignamos x, entonces se crea esta variable de aquí, a la que se le asigna el mismo puntero que tiene x, y no se crea nada en memoria diferente. Este puntero apunta al mismo objeto al que está apuntando y. Por lo tanto, ambos están compartiendo el mismo objeto. Mientras que si creamos una variable z, como esta de aquí, y le asignamos un objeto vacío creado con el constructor, con el literal directamente, con el literal vacío de objeto vacío, lo que nos aparece aquí es una variable z con un puntero a otra zona de memoria donde se ha construido otro objeto vacío, pero que es un objeto diferente, porque está en una zona de memoria diferente. Y por lo tanto, este objeto pues apuntará aquí a otro objeto vacío. Ambos objetos son semánticamente equivalentes. Este objeto de aquí y este de aquí representan el mismo objeto, el objeto que no tiene propiedades, pero están en dos zonas diferentes. Por eso, si nosotros ahora ejecutamos esta instrucción de aquí, que crea una propiedad dinámicamente, como ya hemos visto en el objeto i, es decir, asignamos a la propiedad t de i el 1, y como la propiedad t de i no existe, se crea una propiedad a la cual se asigna el objeto 1. Entonces, esta parte de aquí deja de existir y x e y pasan a apuntar a un objeto que ahora tiene una propiedad t con el contenido 1. Por lo que la x tendrá una propiedad t y la y también tendrá una propiedad t, aunque la hemos creado solo en el objeto y. Este es el efecto lateral que mencionaba. El objeto z, como está en otra zona de memoria diferente, no tiene esa propiedad. Por lo tanto, cuando evaluemos x.t nos dará 1, aunque la hemos creado en el objeto y.t nos dará 1, porque la hemos creado en él. Y z.t nos dará un defined porque z no tiene esa propiedad, ya que ha sido creada en el objeto al que apuntaban las variables x e y nada más. Esto se utiliza también mucho en JavaScript con objetos que se pasan como parámetros de funciones. Y de hecho es muy útil si se utiliza correctamente, porque tenemos funciones que comparten un objeto y se intercambian información o comparten información a través de ese objeto. Nosotros en este ejemplo tenemos una primera variable a la que asignamos el objeto vacío y dos funciones que reciben un objeto. Esta primera función lo que hace es asignar get, el string get, al objeto method o crearlo y asignarle get si no existe. Y esta segunda función recibe un objeto que es rec2, mira si tiene el objeto method con el contenido get y si lo tiene, devuelve ha llegado get, porque devuelve el contenido, ha llegado concatenado con el contenido de method, y si no, devuelve
el mensaje de error, error 37. Entonces, si nosotros tenemos un protocolo de uso que se utiliza mucho en JavaScript, que es este de aquí, es decir, si nosotros invocamos la función antes de que se genere ese campo, digamos, pues la función esta segunda antes de que genere ese campo, pues nos dará el error, que es precisamente lo que queremos testear. Esto es una función de testeo que mira si existe algo y si no existe da un error, por ejemplo, si debiera existir, y si existe, pues devuelve la información que quiera. Aquí, bueno, pues es un ejemplo muy simplificado, pero ya vemos que esto se utiliza mucho en programas complejos. Pues al invocarla después de crearlo, digamos, nos daría el error 37, porque ese objeto está todavía vacío, no tiene la propiedad method. Si nosotros le creamos la propiedad method y le asignamos get, o le asignamos get si ya la tuviese con otro contenido, entonces cuando volvemos a invocar la función answer, después de haber invocado set, pasándole el mismo objeto, que es el objeto rec, porque todas están trabajando sobre el mismo puntero, que es el puntero a ese objeto vacío que se creó al principio, entonces sí obtenemos ya el mensaje de que ya existe ese método y ese campo, el campo method, y que además tiene el contenido get, que es lo que estamos esperando. También podemos tener funciones que mirasen si existe ese objeto y si tiene otro contenido, y así crear un conjunto de funciones que se van utilizando en puntos diferentes para mirar cuál es el estado del objeto. Entonces aquí estamos utilizando los efectos laterales en positivo, para tener una forma de tener funciones que trabajan sobre el mismo objeto. La identidad y la igualdad de objetos también hay que verla pues tal y como es, porque la identidad y la igualdad trabajan sobre referencias y por lo tanto lo que dice la identidad y la igualdad no es si los objetos, digamos, a los que estás usando son semánticamente iguales, sino si esas variables están trabajando sobre la misma referencia, es decir, sobre el mismo objeto, sobre un objeto compartido. Entonces, esto es lo que mide. Y así es como hay que utilizarlos, porque es lo único que nos dice la identidad y la igualdad. Como la igualdad no la utilizamos, digamos, en los objetos por valor, pues aquí tampoco deberíamos utilizarla, ya que tiene esa semántica tan rara que hemos visto, y se recomienda también utilizar solo la identidad cuando trabajamos con objetos, pero sabiendo que lo que nos dicen es si estamos trabajando sobre un objeto compartido o no. Aquí, en este pequeño ejemplo, volvemos a tener una situación parecida. Las variables x e y se crean de forma que compartan la misma referencia. Entonces, de esa forma, ambos apuntan a la misma zona de memoria donde tenemos un objeto vacío, o un objeto con otros elementos, si le añadiésemos propiedades o si las inicializásemos con un objeto con propiedades. Por eso, cuando decimos si x es idéntico a y, nos dice que sí, que es igual a true. En cambio, digamos, la variable z se crea con un nuevo objeto, porque hemos creado con el literal un nuevo objeto vacío, pero un nuevo objeto. Por eso, si hacemos x idéntico a z, nos da false, lo mismo que si hacemos x idéntico al objeto vacío. En ambos casos, la igualdad semántica daría true, porque ambos son objetos vacíos, pero no manejan las mismas referencias, y por lo tanto nos da diferente. Por eso tenemos que tener siempre presente que la identidad manejada sobre objetos solamente nos dice si estamos trabajando sobre un objeto compartido. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.